Volví a casa del cementerio empapada, no solo por la pena sino por la fría lluvia de aquel febrero en la costa valenciana. Había dejado a Margarita, mi suegra, mi Marga, bajo tierra. 10 años. 10 años cuidándola a través de su decadencia, desde el primer ictus hasta el último suspiro. El negro de mi abrigo estaba saturado y mis manos aún temblaban por el esfuerzo de la caja, por el adiós definitivo. Lo primero que vi al entrar en el recibidor, dejando huellas húmedas de mis zapatos de funeral sobre el parqué que Marga pulía con manía cada sábado, fue una escena insólita. Estaban todos en mi salón. Mi marido, Ricardo, mi hijo, Darío, mi cuñada, Carla, y un abogado que no había visto en mi vida. Los 4 sentados, esperando mi regreso como si fuera una reunión de accionistas. Ricardo, mi marido de 23 años, ocupaba la butaca favorita de Margarita, algo que nunca, en todo el tiempo que ella estuvo viva, se había atrevido a hacer. Me quedé en el umbral, sintiendo como el frío me mordía los huesos. Teresa, dijo él, sin levantarse. Su tono era plano, inexpresivo. Tenemos que hablar. Darío, nuestro hijo de 24 años, estaba sentado en el sofá, incapaz de mirarme a los ojos, con el perfil tan tenso que parecía de mármol. Carla, la hermana menor de Ricardo, se sentaba a su lado. Llevaba una carpeta sobre el regazo y, algo que me pareció de una crueldad exquisita, no se había quitado las gafas de sol que usó en el entierro, a pesar de estar bajo la tenue luz de la lámpara de nuestro salón. La vanidad de ser una influencer de estilo de vida, supongo, no cesaba ni ante la muerte de su madre. El abogado, un hombre delgado con un traje gris que parecía recién salido de una fotocopiadora, ocupaba el sillón junto al ventanal que daba al pequeño jardín de atrás. ¿Puedo al menos quitarme el abrigo?, pregunté, notando el esfuerzo que me costaba cada palabra. Esto no llevará mucho tiempo, espetó Carla. Su voz, siempre tan aguda, sonaba más fría que la lluvia de la calle. Me colgué el abrigo en el perchero que Marga había comprado en un mercadillo de antigüedades. Ella me había contado la historia de esa pieza mientras yo le cambiaba la cuña, intentando distraerla de la indignidad de su estado. Teresa, siéntate, ordenó Ricardo. Había algo en su voz que no reconocí. Una autoridad helada, ajena a nuestro matrimonio. Me senté en el puff, el único asiento que quedaba libre en mi propia casa. Carla abrió la carpeta con un chasquido seco que resonó en el silencio. Encontré el testamento de mamá, anunció. Estaba en su dormitorio, en el cajón de las mesillas donde guardaba sus medicamentos. Sentí como se me encogía el pecho. Marga y yo habíamos hablado de ese testamento muchas veces a altas horas de la noche, cuando yo me quedaba a su lado después de que Ricardo se fuera a dormir, después de que Carla dejara de contestar sus llamadas y después de que Darío se mudara y nos visitara una vez al mes, con suerte. Le dejó la casa a Ricardo, continuó Carla, deslizando el dedo por la página. Junto con todos sus ahorros, que ascienden a unos 450.000 euros. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me aferré al borde del puff para no caer. ¿450.000 euros? Todo el dinero de Marga, la pensión, los ahorros de toda una vida. Carla levantó la vista. Las gafas de sol, absurdas en el interior, reflejaban mi propio rostro pálido. ¿Y para ti, Teresa?, preguntó. Te dejó 4.500 euros por tus servicios. Por mis servicios. 10 años de servicios. 10 años despertando cada 3 horas para girarla y evitarle las úlceras por presión. 10 años triturando su comida y alimentándola por sonda. 10 años bañándola, vistiéndola, controlando su medicación, llevándola a cada consulta en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, sentada a su lado durante la quimioterapia, la radioterapia, y los últimos días de cuidados paliativos, cuando cada respiración era una batalla. 4.500 euros. Eso no es posible, dije en voz baja. Marga me dijo. Mamá estaba tomando mucha medicación, me interrumpió Ricardo. No siempre tenía las cosas claras. Si las tenía claras, repliqué. Las tenía muy claras. Me dijo que la casa sería mía. Dijo que era lo justo después de todo. No hay nada sobre ti en el testamento,
Excepto esos 4.500 euros, dijo Carla, dando un golpecito al papel. Está todo aquí, en blanco y negro. El abogado se aclaró la garganta, una formalidad innecesaria. Señora Vidal, soy Alberto Pérez. Me han solicitado para atestiguar la lectura de este testamento y para informarle que tiene un plazo de 48 horas para desalojar la propiedad. 48 horas. Miré a mi hijo. Darío. Él clavó la vista en sus manos. Papá dice que es lo que la abuela quería. Tu padre no la visitó durante 6 meses antes de que muriera, me oí decir. Ni tampoco tu tía. ¿Dónde estabais todos cuando ella lloraba a las 3 de la mañana por un dolor insoportable? ¿Dónde estabais cuando no recordaba su propio nombre? ¿Dónde, Darío? Teresa, Ricardo se puso de pie. Me pareció más alto de lo que recordaba. O tal vez yo me había encogido. Esto es lo que quería mi madre. Recibirás tus 4.500 euros. Darío se queda con nosotros. Tienes que hacer tus maletas y marcharte. Con nosotros. Dijo con nosotros. Como si Darío y Carla fueran una nueva unidad familiar y yo fuera la intrusa, la sirvienta despedida. Hacer mis maletas, repetí. Tiene 48 horas, insistió el abogado. Después de eso, si no ha desalojado la propiedad voluntariamente, nos veremos obligados a iniciar un proceso de desahucio. Me levanté lentamente. Sentía las piernas como gelatina, pero no les daría el gusto de verme caer. Lo entiendo, dije. Creo que todos se sorprendieron. Quizás esperaban gritos, lágrimas, un drama. Pero de 10 años de enfermería había aprendido algo. No se puede pelear cada batalla en el momento en que ocurre. A veces, hay que esperar. Hay que evaluar. Hay que planificar. Subí las escaleras hasta el dormitorio que había compartido con Ricardo desde que cumplimos 40 años, el mismo en el que había pasado tantas noches despierta, escuchando la respiración de Marga a través del monitor de bebé reutilizado, lista para correr a su habitación si me necesitaba. Saqué mi maleta del armario y empecé a empacar. Toda mi vida había sido la responsable, la que se casó joven e hizo que funcionara. La que puso en pausa mi propia carrera de enfermería cuando a Marga le dio el primer ictus, porque Ricardo insistió en que su madre necesitaba el cuidado de la familia, no de extraños a sueldo. Yo era la que sonreía y asentía cuando Carla llegaba 2 veces al año con regalos caros y quejas sobre lo difícil que era su vida como influencer de moda. Empaqué mis uniformes de enfermera, aunque hacía una década que no los usaba. Guardé el pequeño joyero que Marga me había regalado por mis 60 cumpleaños. Metí los álbumes de fotos que Ricardo quería tirar porque, según él, ya están digitalizados. Y luego, empaqué el sobre. El sobre que Marga me había presionado en la mano 3 días antes de morir, cuando tuvo uno de sus momentos de lucidez, cuando la neblina de morfina se levantó y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Teresa, me susurró. Mis hijos no son buenas personas. Lo sé ahora. Siento no haberlo visto antes. No digas eso, le dije, acariciándole el cabello hacia atrás. Solo están ocupados. No los defiendas, me reprendió. Siempre has defendido a todos los demás. Es hora de que alguien te proteja a ti. Sacó el sobre de debajo de su almohada. No lo abras hasta después de que me haya ido. Prométemelo. Se lo había prometido. Ahora el sobre yacía en el fondo de mi maleta, todavía sellado. Había cumplido mi palabra, incluso en el funeral, incluso cuando cada instinto me gritaba que lo abriera. Pasé las siguientes 48 horas en un lúgubre hostal Ruta del Sol, junto a la antigua carretera A4 que iba hacia Madrid. La habitación olía a tabaco y lejía, y el calefactor hacía un ruido de traqueteo que me mantuvo despierta. Utilicé los 4.500 euros que Carla había transferido a mi cuenta, aparentemente todo mi valor después de una década de devoción, para pagar 2 semanas de alojamiento y comprar algo de comida en el supermercado de descuento cercano. Al tercer día, abrí el sobre. Dentro había una llave con una etiqueta que decía Caja Banco Nacional y una nota con la caligrafía temblorosa de Marga. Teresa. Conozco a mis hijos. Me preparé para esto.
Confía en mí, el verdadero testamento está en la caja. También hay una grabación de vídeo. Llama a Bernardo Winters, de Winters y Asociados. Su número está en la caja. Siento mucho que tengas que lidiar con esto. Te mereces mucho más de todos nosotros. Con amor, Marga. Me quedé sentada en la cama del hostal durante mucho tiempo, sosteniendo esa nota. Luego, llamé a Bernardo Winters. El bufete de abogados estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro histórico de Valencia, justo encima de la panadería que hacía los rollos de canela que tanto le gustaban a Marga antes de que ya no pudiera tragar alimentos sólidos. Bernardo Winters, un hombre de unos 70 años, tenía ojos amables y un apretón de manos firme. Señora Vidal, dijo. La estaba esperando. Margarita vino a verme hace 8 meses. Tenía muy claro lo que quería. Me condujo a una sala de conferencias e insertó la llave que yo le había traído en una caja metálica sobre la mesa. Dentro había otro sobresellado, una memoria USB y una gruesa carpeta de documentos. El testamento oficial de Margarita, dijo Bernardo, abriendo el sobre, fue ejecutado el 15 de junio del año pasado. Fui testigo yo mismo, junto con 2 de mis colegas. Ha sido notariado y registrado en el juzgado de primera instancia. Empezó a leer. La casa era mía, no de Ricardo. Mía. 400.000 euros eran míos, no de Ricardo. Míos. Ricardo y Carla recibían cada uno 22.000 euros con una condición muy específica. No recibirían absolutamente nada si impugnaban el testamento. Darío recibía 90.000 euros en un fondo fiduciario al que podría acceder a los 25 años, algo que sucedería en 10 meses. El testamento también incluye lo que llamamos una cláusula de no impugnación, explicó Bernardo. Si alguien desafía la validez del testamento, pierde toda su herencia. Es perfectamente legal y, en este caso, muy prudente por parte de Margarita. Pero ellos tienen un testamento, dije. Carla me lo enseñó. Una falsificación, dijo Bernardo en voz baja. Y la falsificación de un documento legal es un delito grave. Marga estaba preocupada de que pudieran intentar algo así, por eso tomó ciertas precauciones. Encendió el portátil y enchufó la memoria USB. El rostro de Marga llenó la pantalla. Estaba sentada en esa misma oficina, con la chaqueta de punto azul que le había regalado por Navidad hacía 2 años. Parecía cansada, pero decidida. A quien concierna, dijo a la cámara. Soy Margarita Patricia Navarro, en plenas facultades mentales y físicas, aunque mi cuerpo ya no sea lo que era. Una pequeña sonrisa. Hago este vídeo para asegurar que mis deseos sean totalmente claros y no puedan ser malinterpretados o manipulados por nadie. Ella juntó las manos sobre la mesa. Mi hijo Ricardo y mi hija Carla no han estado presentes en mi vida durante muchos años. Vienen en festivos y cumpleaños, se quedan 1 hora y se van. Llaman una vez al mes, si acaso. Me han dejado muy claro que mi cuidado es una carga que no están dispuestos a asumir. Su voz se quebró ligeramente. Mi nuera, Teresa Vidal, ha sido mi única cuidadora durante 10 años. Me ha bañado. Me ha alimentado. Me ha cogido de la mano durante procedimientos y dolores que habrían roto a la mayoría de las personas. Ha sacrificado su propia carrera, su propia salud, incluso su propia dignidad en ocasiones, para preservar la mía. Marga miró directamente a la cámara. Teresa se merece todo lo que tengo para darle. La casa debe ser suya. Se la ha ganado 1000 veces. El dinero debe ser suyo. No compensará lo que ha entregado, pero es lo que tengo. Hizo una pausa. Les dejo algo a mis hijos porque son mis hijos y los quiero a pesar de sus defectos. Pero si eligen luchar contra este testamento, si eligen intentar quitarle a Teresa lo que se ha ganado, entonces no recibirán nada. Esta es mi última palabra sobre el asunto. El vídeo terminó. Me quedé sentada en silencio. Bernardo Winters me sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa. Hay más, dijo suavemente. Margarita también documentó todo. Llevó un diario de cada vez que Ricardo o Carla no la visitaron, de cada promesa rota,
de cada vez que pidieron dinero, pero no pudieron dedicar tiempo. Tiene testimonios de las enfermeras de paliativos que la cuidaron en las últimas semanas, continuó. Cada una de ellas menciona que Teresa fue el único miembro de la familia presente. Me deslizó una carpeta. Informes médicos, registros de cuidados, informe. Yo no llevaba la cuenta, dije con un nudo en la garganta. Simplemente hacía lo que había que hacer. Margarita sí llevaba la cuenta, dijo Bernardo. Ella sabía que tú no lo harías. Sabía que nunca lucharías por ti misma, así que ella luchó por ti. Miré la montaña de pruebas sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, Bernardo se reclinó en su silla. Ahora, presento el testamento oficial ante el notario. Envío una notificación a todas las partes nombradas en el testamento, y le sugiero encarecidamente a Ricardo y Carla que acepten sus 22.000 euros cada uno y se marchen. Porque si luchan contra esto, lo perderán todo. Y si las autoridades descubren ese testamento falso que te mostraron, podrían enfrentarse a cargos penales. Cargos penales, repetí. Falsificación, intento de fraude, y potencialmente abuso de ancianos, si logramos demostrar que manipularon a Margarita mientras estaba vulnerable, explicó Bernardo. Son delitos graves, señora Vidal. Pensé en Ricardo sentado en la butaca de Marga, en Carla con sus gafas de sol y su voz helada diciendo: por tus servicios. Pensé en Darío, incapaz de mirarme. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Bernardo sonrió. Lo que Margarita quería que hicieras. Vuelve a casa. Ahora es tu casa. Presenta una denuncia ante la policía sobre el testamento falso si lo deseas. Yo lo recomiendo. Y vive tu vida. Te lo has ganado. Al día siguiente, presenté la denuncia en la Comisaría de Policía Nacional. La inspectora que tomó mi declaración era una mujer de mi edad, con ojos comprensivos y manos eficientes que teclearon todo lo que dije. ¿Aún tiene el testamento falso?, preguntó. No, respondí. Carla se lo quedó. Está bien. Tendremos que obtenerlo como prueba. No contacte con su marido ni con su hermana. Nosotros nos encargaremos. 3 días después, estaba volviendo a llevar mis cosas a la casa, mi casa, cuando 2 coches de policía se detuvieron fuera. Observé desde la ventana cómo los agentes llamaban a la puerta. Ricardo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba al ver las placas de identificación. Lo arrestaron allí mismo, en el porche de la casa que no era suya. Arrestaron a él y a Carla, que había estado dentro ayudándole a seleccionar las pertenencias de Marga para venderlas. Darío me llamó esa noche. Mamá, su voz era pequeña. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. Papá me dijo que la abuela quería que él se quedara con la casa. Me enseñó el testamento. Pensé que simplemente estabas molesta por haberla perdido y por eso te fuiste. No sabía que era falso. ¿Ayudaste a hacer el testamento?, pregunté. No. No, lo juro. Simplemente lo vi después. Lo vi después. Estaba llorando. Debí haberlo puesto en duda. Debí haberte preguntado a ti. Debí. Debiste haber visitado a tu abuela cuando se estaba muriendo, dije en voz baja. Debiste haber llamado más de una vez al mes. Debiste haberte ofrecido a quedarte con ella una sola noche para que yo pudiera dormir. Hubo silencio al otro lado. Pero tenías 23 años, y tu padre te dijo que tu abuela estaba bien, que yo estaba bien, que todo estaba bien, continué. Así que le creíste. Lo entiendo. Lo siento mucho, dijo de nuevo. Tu abuela te dejó dinero, le dije. 90.000 euros. Los recibirás en tu 25 cumpleaños. Úsalos con sabiduría. Mamá, ¿dónde te estás quedando? ¿Estás bien? Estoy en casa, le dije. Por fin estoy en casa. El proceso judicial duró 3 meses. Ricardo y Carla se declararon culpables de falsificación e intento de fraude a cambio de penas reducidas. Ricardo fue condenado a 2 años, que se redujeron a 18 meses con buen comportamiento. Carla, a 18 meses, reducidos a 1 año.
Darío me visitó todas las semanas después de eso. Al principio era incómodo. Nos sentábamos en el salón, que ahora era mío, legal y completamente mío, y tomábamos té sin saber qué decir. Pero poco a poco aprendimos. Me preguntó por su abuela, y yo le conté historias. No historias edulcoradas, sino las reales. La vez que se rió tanto con un chiste que se le soltó la vía de la morfina. La forma en que insistía en maquillarse con pintalabios, incluso cuando no podía levantarse de la cama. La mañana en que me agarró la mano y me dijo: Teresa, eres la hija que desearía haber criado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Darío una vez. ¿Por qué no me dijo que quería dejarte todo a ti? Porque era su nieto, le dije. Y ella te quería, pero también sabía que no estabas listo para escucharlo. Ninguno de vosotros lo estaba. No vendí la casa. Lo pensé, sobre todo durante esas primeras semanas, cuando cada habitación me recordaba la ausencia de Marga. Pero luego me di cuenta de que esta casa no se trataba del edificio, ni del valor de la propiedad, ni de los 4 dormitorios y 2 baños. Esta casa se trataba de la década que había pasado cuidando a alguien que no tenía a nadie más. Se trataba del amor que había crecido entre 2 mujeres que no estaban unidas por lazos de sangre, pero que se habían convertido en familia de todos modos. Se trataba de que Marga me vio de verdad, cuando mi propio marido había dejado de hacerlo. En su lugar, hice algo diferente. Utilicé el dinero de Marga para iniciar un programa, una red de apoyo para cuidadores familiares, especialmente aquellos que cuidan a parientes mayores, un lugar donde la gente pudiera compartir recursos, encontrar cuidados de relevo, recibir asesoramiento legal y psicológico. Lo llamé Casa de Marga y lo dirigía desde el salón donde ella había pasado sus últimos años. Darío se ofrecía como voluntario allí todos los fines de semana. Ayudaba a preparar las reuniones de los grupos de apoyo, a hacer café, a escuchar las historias de la gente. Lo observé aprender lo que yo había aprendido. Que cuidar de alguien no es una carga, es un privilegio. Y a veces, es lo más importante que harás en tu vida. Un año después de la muerte de Marga, en el aniversario, Darío y yo plantamos un jardín en el patio trasero. Rosales, porque a Marga le encantaban. Los plantamos en el lugar donde solía sentarse en sus días buenos, en su silla de ruedas, con el rostro vuelto hacia el sol. Ella lo sabía, ¿verdad?, dijo Darío, con las manos hundidas en la tierra. Sabía exactamente lo que planeaban papá y la tía Carla. Ella lo sospechaba, dije. Y me protegió de la única manera que sabía. Con pruebas, con documentación, con la verdad. Ojalá la hubiera conocido mejor, dijo en voz baja. Puedes conocerla a través de sus acciones, le dije. A través de lo que hizo al final, cuando más importaba. Eligió la compasión. Eligió la justicia. Eligió proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Trabajamos en silencio durante un rato, plantando rosales en la cálida tierra primaveral. Mamá. Darío me miró. Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi hijo, dije simplemente. Marga me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de quien aparece, quien se queda, quien hace el trabajo duro de amar a la gente incluso cuando no lo merecen. Hice una pausa, con las manos cubiertas de tierra, rodeada de rosales que florecerían mucho después de que ambos nos hubiéramos ido. Pero también me enseñó algo más, añadí. Que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es trazar una línea. Decir. No más. Protegerte a ti misma de la misma manera que has protegido a todos los demás. Darío asintió lentamente. ¿Crees que volverás a hablar con papá alguna vez? Pensé en Ricardo en esa prisión, vestido de naranja en lugar de los costosos trajes que siempre prefería. Pensé en Carla, su carrera de influencia arruinada por los titulares sobre abuso de ancianos y fraude. Pensé en la década que había pasado haciéndome más pequeña para que ellos pudieran sentirse más grandes. No lo sé, dije con honestidad. Tal vez algún día, pero no porque tenga que hacerlo, no porque se espere. Solo si quiero. ¿Y quieres? Miré la casa a nuestra espalda, los rosales que comenzaban a echar raíces, el rostro de mi hijo, todavía tan joven, pero aprendiendo,
creciendo, intentando ser mejor de lo que le habían enseñado. Pregúntame dentro de un año, dije. Esa noche, a solas en la casa que era por fin, legal, irrevocablemente mía, saqué los álbumes de fotos que había salvado de la basura de Ricardo. Fotos de Marga de joven, sosteniendo al pequeño Ricardo. Fotos de ella y su difunto esposo el día de su boda, fotos de navidades y graduaciones y martes ordinarios que en su momento parecieron intrascendentes, pero que ahora eran preciosos. Y escondida en la parte posterior del último álbum, encontré una nota más de Marga, escrita con la misma mano temblorosa que la que había dejado con el sobre. Querida Teresa, si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó. Estás en casa. Estás a salvo. Por fin estás recibiendo lo que te merecías desde el principio. Siento no haberte dado más cuando estaba viva. Más reconocimiento, más apoyo, más defensa contra el egoísmo de mis hijos, pero te estoy dando esto ahora. Permiso. Permiso para dejar de sacrificarte. Permiso para dejar de encogerte. Permiso para ocupar espacio y exigir respeto y conocer tu valor. Has sido la arquitecta de la comodidad de todos los demás durante demasiado tiempo. Ahora, construye algo para ti. Con todo mi amor y gratitud, Marga. Lloré entonces por primera vez desde el funeral. No lágrimas de tristeza exactamente. Algo más complicado. Dolor, sí, pero también alivio. También gratitud. También algo parecido a la libertad. Ya no era el chivo expiatorio. Ya no era la pacificadora o la cuidadora o la que se tragaba sus propias necesidades para hacer sitio a las exigencias de todos los demás. Yo era Teresa Vidal, 60 años, propietaria de una casa de 4 dormitorios con un jardín de rosales, directora de la Casa de Marga, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a cuidadores familiares en 3 comarcas valencianas, madre de un hijo que estaba aprendiendo lentamente lo que significaba aparecer. Y yo era la mujer que había sido amada lo suficiente por alguien que apenas me conocía al principio, pero que me había visto con la suficiente claridad como para luchar por mí incluso después de la muerte. Eso valía más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier testamento. Pero era agradable tener la casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.